Padre, gracias damos, porque tú eres nuestra fortaleza y no hay nada ni nadie a quien podamos acudir que se compare a ti. Por tanto, Señor, tú eres nuestra esperanza, dependemos de tu gracia y ahora, Señor, acudimos a tu palabra para que tu palabra precisamente nos dé estas palabras de vida que día tras día necesitamos escuchar. Usa, Señor, este tiempo para trabajar en nuestros corazones, que sea tu palabra, que sea tu mensaje, que llegue a nuestras mentes, que impacte nuestros corazones, que cambie nuestras vidas. Para honra y gloria tuya lo pedimos. Amén. Amén. Les invito a que vayan conmigo en sus Biblias a Primera Tesalonicenses capítulo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Las últimas 2 semanas, el hermano Ariel Novoa ha estado trayendo mensajes de la palabra de Dios que tienen que ver con el tema del arrepentimiento. Y si ustedes recuerdan, estuvimos considerando de manera especial diferencias entre lo que es el verdadero arrepentimiento y un falso arrepentimiento, cómo la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios debería estar caracterizada por un arrepentimiento continuo. Y en la mañana de hoy yo quisiera seguir desarrollando este tema del arrepentimiento, enfocándonos en un ejemplo de una iglesia del Nuevo Testamento, esta iglesia en Tesalónica. Y para esto me gustaría que nosotros leamos Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 2 al 10. Dice allí la palabra del Señor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una característica del apóstol Pablo al iniciar sus cartas es que comúnmente, quizás a excepción de la carta a los Gálatas, él empieza dando gracias al Señor y alabando al Señor por la obra del Evangelio en la vida de aquellos a quienes él les está escribiendo. Pero de todas las cartas donde el apóstol Pablo más se explaya, por así decirlo, en gratitud al Señor, es con los tesalonicenses.
De forma tal que nosotros podemos apreciar el testimonio que los tesalonicenses habían tenido para con el apóstol Pablo de cómo realmente el evangelio estaba transformando sus vidas. Pero en este texto nosotros no solamente encontramos el testimonio que da el apóstol Pablo del cambio experimentado en los tesalonicenses, sino que parte de ese testimonio de Pablo es que él está contando, él está dando el reporte de cómo los de Macedonia, cómo los de Acaya, cómo todas las personas que estaban allí en esta región estaban reportando, estaban contándole a los demás la forma en que los tesalonicenses habían recibido al apóstol Pablo, los demás misioneros, pero sobre todo, si ustedes se fijan conmigo, en el versículo 9, dice allí, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Al escuchar el testimonio o leer el testimonio del apóstol Pablo, leer los reportes de los de Macedonia, Acaya y de todos los que estaban allí en esta región, nosotros podríamos identificar ciertas evidencias de cómo los tesalonicenses se habían arrepentido verdaderamente. En los últimos sermones hemos escuchado de una u otra forma cómo el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección, con un cambio de orientación en nuestra vida. Hay un diccionario de temas bíblicos que define lo que es el arrepentimiento de la forma que ustedes lo ven ahí en pantalla. Dice, un cambio de idea que conduce a un cambio de acción. Involucra un alejamiento sincero del pecado para servir a Dios e incluye tristeza por el pecado y su confesión y, cuando fuera posible, restitución. Si hay algo que podemos notar que se enfatiza en esta definición, por lo menos en la primera parte de esta definición, es que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio. Y si vamos a ver evidencias de un arrepentimiento verdadero, sin lugar a dudas, entonces nosotros debemos considerar cambio. Debemos estar buscando cambios. Y es interesante que esta definición aquí habla de un cambio de idea, un cambio quizás de pensamiento que resulta o que conduce a un cambio de acción. El diccionario de idiomas bíblicos traduce o define también, y vamos a ver esta definición más adelante, lo que es el arrepentimiento literalmente como un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de estilo de vida. Si nosotros consideramos el Antiguo Testamento, y las últimas 2 semanas estuvimos viendo varios pasajes del Antiguo Testamento en los que se desarrolla esta idea, este concepto de lo que es el arrepentimiento. Pero en el Antiguo Testamento nosotros vemos que la idea del arrepentimiento consiste en voltearse, en regresar. La idea es como de hacer un giro en U. Y se enfatiza entonces la necesidad del cambio de dirección. Y esto es evidente en un pasaje que tenemos también aquí como Isaías 55:7. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, en un pasaje donde se enfatiza aquí en el Antiguo Testamento esta necesidad de arrepentirse, la forma en que se describe es como de voltearse, es como de volverse, de dejar un camino de pecado, dejar un camino de maldad para volverse al Señor. El mismo profeta Isaías nos muestra a nosotros la urgencia de este llamado a un arrepentimiento verdadero. Porque unos capítulos atrás, en el capítulo 53, versículo 6, es el mismo profeta Isaías que nos dice a nosotros, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Y la idea es que el profeta está confrontando al pueblo de Dios
El profeta está confrontándonos también a todos nosotros. Esta palabra del Señor nos confronta a nosotros con la realidad universal de que todo ser humano se ha descarriado, se ha apartado, se ha alejado del Señor. Cada cual va por su propio camino. Y por eso, hermanos y amigos, el llamado a un arrepentimiento verdadero es tan urgente y que se pueda evidenciar, que se pueda ver de que realmente ha habido ese cambio. En el Nuevo Testamento hay el texto que ustedes ven en pantalla, en el libro de Hechos, capítulo 26, versículos 20 y 21. Dice allí la palabra del Señor: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. En este caso y en el Nuevo Testamento, una de las cosas que nosotros encontramos es que este llamado al arrepentimiento, y de manera particular en el libro de Hechos, nosotros lo vemos comúnmente, que ese llamado al arrepentimiento va acompañado también de un llamado a convertirse, va acompañado de una demanda, por así decirlo, de que hayan frutos dignos de arrepentimiento, de que hayan obras dignas de arrepentimiento. Y literalmente la palabra en griego para arrepentimiento tiene que ver, involucra la mente, involucra un cambio de mente, y por eso es que este diccionario de idiomas bíblicos define la palabra arrepentimiento como un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de estilo de vida. Si el arrepentimiento fuera únicamente un cambio en cuanto a una manera de pensar que lo involucra definitivamente, o un cambio en nuestra mente y se quedara ahí, quizás uno podría alegar: óyeme, pero es que es difícil poder identificar evidencias de un arrepentimiento verdadero. Sin embargo, lo que la palabra del Señor nos muestra a nosotros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que el arrepentimiento, si bien empieza con un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio de nuestros pensamientos, el arrepentimiento verdadero siempre nos va a llevar a un cambio de estilo de vida. Y es por eso que en 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo puede presentar evidencias del arrepentimiento de los tesalonicenses. Es por eso que los de Macedonia y de Acaya pueden contarle al apóstol Pablo, dar testimonio de las evidencias que han visto en este arrepentimiento, en esta conversión de los ídolos a Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento verdadero, si bien es cierto que empieza con este cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de pensar acerca de Dios, nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos, nuestra manera de pensar con respecto al mundo, ese arrepentimiento siempre nos va a llevar a un cambio de vida. Y en esta mañana me gustaría que consideremos juntos cuatro evidencias de un verdadero arrepentimiento. Y estas evidencias las podremos ver aquí en la iglesia de Tesalónica. Y mientras vamos considerando el texto bíblico, yo quiero que ustedes se hagan la pregunta: ¿qué evidencias hay en tu vida de un verdadero arrepentimiento? ¿Qué evidencias hay en mi vida de un verdadero arrepentimiento? En la medida que nosotros examinamos el testimonio del apóstol Pablo, el testimonio de los de Acaya y Macedonia con respecto al arrepentimiento, a la conversión de los tesalonicenses, yo quiero que nosotros también nos examinemos nuestra propia vida, nuestro corazón. Si nos hemos arrepentido, ¿podríamos nosotros presentar estas evidencias de un verdadero arrepentimiento? Cuando la gente que te conoce habla contigo, la gente que pasa tiempo contigo, ¿podrían ellos dar reporte al apóstol Pablo? ¿Podrían ellos dar reporte al pastor Yadín o al pastor Pedro? ¿O podrían ellos dar reporte de que ciertamente ustedes son personas que se han convertido, que se han arrepentido verdaderamente?
El apóstol Pablo, los de Macedonia, los de Acaya, aparentemente están dando testimonio, están dando reporte de que mira, estos tesalonicenses, estos que te recibieron a ti, definitivamente nosotros podemos apreciar que ellos se han convertido y han dejado a los ídolos para servir al Dios vivo. ¿Qué evidencias de arrepentimiento identifica aquí el apóstol Pablo? Identifican los de Acaya y Macedonia. ¿Qué evidencias nosotros podríamos buscar en nuestra propia vida de que realmente nos hemos arrepentido? Como resultado de tu arrepentimiento, como resultado de tu conversión, ¿cómo podríamos nosotros, cómo podrías tú dar evidencia de que ciertamente ha habido un cambio en tu estilo de vida? La primera evidencia que nosotros vamos a considerar en esta mañana, y en cierta manera ya lo hemos dicho, es que el arrepentimiento inicia con un cambio de pensamiento. O sea que lo primero que debe ocurrir en nuestra vida es que si vamos a experimentar, si vamos nosotros a arrepentirnos verdaderamente, el primer cambio que debe observarse o que debemos nosotros experimentar es un cambio de pensamiento. Noten cómo en el versículo 9, el reporte que Pablo está compartiendo dice, porque ellos mismos, los de Macedonia y Acaya, cuentan de nosotros, ellos mismos están dando testimonio de la manera en que nos recibisteis. ¿Y qué es esto de la manera en que nos recibisteis? Sin lugar a dudas, da la impresión aquí del comité de bienvenida, de cómo ellos hospedaron, de cómo ellos recibieron, de la hospitalidad que tuvieron para con el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo. Pero es interesante que el apóstol Pablo aquí en el texto, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, se enfoca más que en esa recepción y en esa hospitalidad, se enfoca en la manera en que ellos recibieron la palabra de Dios. Note conmigo el versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En otras palabras, este mensaje que ellos están compartiendo, este mensaje que ellos están predicando, fue un mensaje que ellos recibieron. No como cualquier palabra, no como cualquier mensaje, sino un mensaje, una palabra que venía con poder y autoridad, una palabra que ellos entendían no era la palabra de Pablo, de Silvano, de Timoteo, no, esta es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que está hablando, es Dios mismo que está hablando. No una palabra cualquiera, no una palabra que trajo convicción en sus vidas. En el libro de Hechos se describe el capítulo 17, la interacción o este viaje misionero que tuvo el apóstol Pablo allí. Y una de las cosas que nosotros podemos apreciar, que por lo menos de manera resumida en el capítulo 17 se nos presenta, es que el apóstol Pablo estaba predicando, ¿qué mensaje? Estaba predicando a Jesús y estaba presentando a Jesús como el Cristo. En otras palabras, como el Salvador esperado, que por medio de él y solamente por medio de él habría victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Él está predicando un Jesús, un Jesucristo, un Mesías, un Salvador, que no solamente se entregó para sufrir nuestro castigo, nuestro pecado en la cruz, sino que tuvo poder y tiene poder sobre la muerte y el pecado, porque él resucitó al tercer día. Ese fue el mensaje, esa fue la palabra que los tesalonicenses recibieron. Y vemos no solamente esto, sino que en el capítulo 2, versículo 13, todavía el apóstol Pablo, haciendo referencia, dando testimonio de cómo los tesalonicenses le habían recibido, se enfoca precisamente en cómo ellos recibieron el evangelio. Porque dice el versículo 13 del capítulo 2, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Y cómo termina el versículo? La cual actúa en vosotros
los creyentes. Al dar testimonio del arrepentimiento, de la conversión de los tesalonicenses, una de las primeras cosas que el apóstol Pablo está destacando allí es la manera en que ellos le recibieron y de manera particular cómo ellos recibieron el mensaje del evangelio, la palabra de Dios, reconociendo al Señor Jesucristo como Salvador, reconociendo el mensaje del evangelio y la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como lo que es palabra de Dios, de forma tal que dice el versículo 13, esa palabra de Dios actúa en vosotros. A lo largo de las Escrituras nosotros encontramos muchas exhortaciones al pueblo de Dios a guardar la palabra. Y la idea de guardar la palabra en nuestros corazones no es que la metamos en la gaveta de la mesita de noche, no es simplemente que nos la pongamos aquí debajo del brazo cerca del corazón. No es ni siquiera exclusivamente que nos memoricemos la palabra. Eso es bueno y es necesario y es una forma en la que nosotros guardamos la palabra de Dios o nos preparamos para guardar la palabra de Dios. Pero la idea de guardar la palabra de Dios es que tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, para vivir conforme a la palabra de Dios. De forma tal que esa palabra de Dios sea la que esté actuando en nosotros, nos dirija en cómo nosotros nos conducimos. Isaías capítulo 55, ese texto que nosotros leímos hace un momento, si ustedes recuerdan, dice allí, deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué? Sus pensamientos. Nosotros día tras día vivimos con una lucha de ideas, con una lucha de pensamientos, vivimos en una batalla de ideologías. Recientemente en nuestro país, y ya realmente por un buen tiempo, se ha estado debatiendo el tema de las 3 causales, el tema del aborto. Y hace unas semanas, por varios días, por varias semanas, se establecieron campamentos enfrente del Congreso. Un campamento con una ideología y otro campamento con otra ideología. Y en cierta forma lo que se están debatiendo es maneras de pensar con respecto a la vida. Y esos son 2 casos, podríamos decir, extremos o 2 posiciones extremas. Pero la pregunta es, ¿cuál idea, cuál pensamiento es que va a estar rigiendo mi vida día tras día? Al momento de yo valorar la vida, la idea de quién yo voy a seguir. Yo hace mucho que no veo esto en los muñequitos, pero yo recuerdo cuando crecía que muchas veces en esos muñequitos de Bugs Bunny o en esos muñequitos del coyote y ¿cómo es que se llama? El pájaro carpintero, el correcamino. En esos muñequitos siempre aparecía, o no siempre, pero muchas veces aparecían al momento en el que el individuo iba a hacer como una maldad, le aparecían un angelito de un lado y un diablito de otro lado. Y uno podía ver cómo podía escuchar a uno para hacer el bien o podía escuchar al otro para hacer el mal. Y en cierta manera, aunque es una caricatura, yo creo que eso ilustra la lucha que día a día nosotros tenemos. Pero si vamos a dar evidencia de que nos hemos arrepentido verdaderamente, día tras día nosotros tenemos que hacer el compromiso de que nuestros pensamientos, de que nuestra mente va a estar siempre informada y dirigida por la palabra de Dios. Porque reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el Señor, como Dios, como aquel en quien está nuestra salvación, nuestra esperanza. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestra autoridad y Él nos va a dirigir a lo que nosotros necesitamos saber y cómo nosotros debemos conducirnos. Por lo tanto, entonces, una vez más, una evidencia de un verdadero arrepentimiento es que ha habido un cambio de pensamiento. De fábrica, nosotros venimos, como decía el profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino, cada cual está desviándose.
Pero el llamado del arrepentimiento, el llamado de la conversión, es que nosotros busquemos esa manera de pensar según la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, nosotros podemos apreciar aquí, y como hemos venido diciendo en las definiciones, ese cambio de mente, ese cambio de pensamiento debe llevarnos a nosotros ahora a un cambio de dirección, un cambio de orientación en nuestras vidas. Una vez más, miren el versículo 9 y el reporte que está dando el apóstol Pablo de las evidencias o del reporte de los de Macedonia y de Acaya es el siguiente. Ellos están contando cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Noten que fue evidente para ellos que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios. Y en esta expresión, convertirse de ídolos a Dios, nosotros podemos identificar este cambio de orientación, este cambio de dirección que debe ser evidente en la vida de toda aquella persona que se ha arrepentido, que ha reconocido que, óyeme, si yo sigo mi propio camino, no me va a ir bien. Dios, en su bondad, en su misericordia, me ha revelado su palabra de forma tal que mis pensamientos puedan ser transformados, puedan ser cambiados. A menudo en la Biblia nosotros encontramos esta ilustración o cómo se ilustra nuestras vidas como si fuera un andar o un caminar, una senda por la cual nosotros estamos andando. Y con esto entonces lo que se está enfatizando es la realidad de que cada día, cada hora de nuestras vidas, nosotros estamos haciendo una de dos cosas. Preste atención aquí. Cuando usted va al trabajo, cuando usted va a la universidad, cuando usted está en su casa, usted está haciendo una de dos cosas de acuerdo a la palabra de Dios. O usted está avanzando para acercarse a Dios, o usted con sus acciones y con la idea que usted está siguiendo, usted se está alejando de Dios. Ninguna persona es neutral. No, todos nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en los estudios, de vacaciones, todos nosotros día tras día estamos andando, estamos dando pasos. Y la palabra de Dios lo que quiere que nosotros entendamos es que el siguiente paso que yo voy a dar en mi vida o me va a acercar a Dios o me va a alejar de Dios. Si yo te pido que ahora mismo tu vida, ¿podrías tú decir que te acercaste al Señor o te alejaste del Señor? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos estudiando el tema del enrejado y la vid, hace ya unos cuantos años, que hablaba de la idea del discipulado y cómo nosotros como iglesia tenemos esta misión del discipulado, de hacer discípulos, y del discipulado, de hacer discípulos. Y una de las ilustraciones de este material es que debemos ver nuestra vida como que yo día tras día estoy enfocado en acercarme más a la derecha, decía el libro, acercarme más a la cruz de Cristo, acercarme más al Señor. Pero también en mi vida, mientras yo me acerco más al Señor, se supone que yo debo estar llevando a otros también para que se acerquen más al Señor. Y esa es una buena ilustración de cómo nosotros debemos pensar en nuestra vida. Estamos nosotros dando evidencia de que ciertamente nos hemos convertido de los ídolos de nuestra vida y hemos hecho una vuelta en U y estamos dando pasos para acercarnos más y más a nuestro Señor. Si queremos dar evidencia de un arrepentimiento verdadero, una de las formas es cuando se puede apreciar en nuestra vida que hay una nueva dirección. Antes, con mis ídolos, yo estaba enfocado en el dinero, yo estaba enfocado en el poder, yo estaba enfocado en una buena vida, yo estaba enfocado en la fama, lo que fuere. Pero ahora, lo que yo estoy persiguiendo en mi vida, hacia donde yo quiero acercarme, mi meta, mi destino es estar más cerca del Señor. Una vez más, considerando ese pasaje de Isaías 55:7,
Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No se queda solamente en los pensamientos, sino que sigue diciendo, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una de las razones por las que estamos estudiando este material en la escuela dominical de Renueva tu mente es precisamente porque tenemos la necesidad, hermanos, de que esta información, esta revelación que estamos recibiendo de Dios por medio de su palabra, que leemos en la mañana, que escuchamos en la prédica, que quizás durante la semana escuchamos otras prédicas, o quizás usted está en algún seminario o está estudiando la Biblia con otra persona, y todo esto es excelente. Y como iglesia damos gracias al Señor por todos los hermanos que de una manera u otra están buscando y tienen esa hambre de conocer más de la palabra del Señor y participan de los distintos grupos pequeños en los que se está estudiando la palabra. Pero hermanos, la idea no es que nos quedemos con todas esas palabras, con todas esas ideas majestuosas acerca de nuestro Dios, sino que en la medida que tú y yo, por la gracia de Dios, apreciamos la hermosura, la belleza, la majestad de Dios por medio de su palabra revelada, eso debe crear en nosotros un deseo de que, mira, yo quiero acercarme más a Dios. Esa es la meta de ese conocimiento, esa es la meta de estos pensamientos, que yo quiero acercarme más a Dios, yo quiero volverme a Dios. El Evangelio confronta al pecador con la dirección de su vida y le alerta que su destino final es la muerte. Proverbios capítulo 14, y vamos a ver ese versículo más adelante, pero nos advierte que hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿qué pasará? Su fin es camino de muerte. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y el Señor nos muestra a nosotros en su gracia, en su misericordia, ese velo que cubría nuestros ojos, ahora nosotros podemos entender, conocer a Dios, conocer su voluntad. Y digo, no, pero espérate, es que yo debo hacer un cambio, no solamente en la forma que yo pienso, sino en la forma o la dirección de mi vida. El llamado del arrepentimiento, y esto es importante, no es simplemente a que reformemos nuestras vidas, no es un llamado exclusivamente a que dejemos de pecar, no es un llamado a que nosotros como individuos persigamos un estándar de moralidad bien alto. Principalmente, hermanos, el llamado del Evangelio y el destino del Evangelio es a reconciliarnos con Dios. Es un asunto de nuestra comunión con Dios, de volvernos, de ir hacia nuestro Señor. Y si en la medida que nosotros nos volvemos al Señor, ciertamente, y veremos en el siguiente punto, nuestras vidas van a cambiar. Pero lo que quiero enfatizar con este punto aquí es que hay un cambio de dirección. Mi destino ahora es Dios. Lo que yo estoy buscando ahora es Dios. Hace unos años atrás un amigo me regaló un libro que me llamó la atención por su título y es Dios es el Evangelio. Dios es el Evangelio. Y lo que el título estaba sugiriendo es que muchas veces nosotros, o el libro más bien está desarrollando, es que muchas veces nosotros pensamos en el Evangelio como esa buena noticia de que ya no voy a perecer y voy a padecer sufrimiento en el infierno por siempre. Y es verdad que a nosotros recibir el Evangelio, el Señor nos libra de eso. O quizás uno piensa que, óyeme, porque ahora yo he creído en el Evangelio de Cristo, ahora yo voy a estar en el cielo y voy a andar en esas calles de oro y tendré mi propia mansión, como dice el himno. Y pensamos en esas cosas, en esas bendiciones. Y una vez más, qué bueno que nosotros podamos tener esa esperanza. Pero hermanos, principalmente el Evangelio se trata de Dios. Y de cómo pecadores como tú y como yo, al nosotros ser confrontados con el Evangelio, tenemos la oportunidad y en la gracia y la misericordia de Dios
la oportunidad de ahora reconciliarnos con Dios mismo. ¿A qué nos llama el Señor en 2 Corintios capítulo 5? A que seamos embajadores, a que estemos llevando ese mensaje de reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Por lo tanto, esta buena noticia, este mensaje del Evangelio, principalmente nos lleva a nosotros a considerar nuestra dirección, nuestra orientación. Mi destino final es que yo voy a poder estar reconciliado con Dios. ¿Quieres ver una evidencia de que en tu vida realmente tú te has arrepentido? Sigue la dirección de tu vida, el trayecto de tu vida. ¿Te estás acercando más a Dios? De eso se trata, que nosotros nos acerquemos más y más a Dios. Este pasaje de Proverbios capítulo 14, versículo 12, ya lo mencioné, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Que el Señor nos libre, hermanos, de pensar de que no, yo voy por el camino correcto. Muchos de nosotros utilizamos la aplicación de Waze o de Google. Y no sé si a usted le ha pasado la incómoda experiencia de que usted ha puesto una dirección o usted ha puesto un lugar y quizás yo en particular lo he hecho cuando voy a otras partes de la ciudad, del país y tengo que ir a un edificio que quizás yo no conozco, no me sé manejar por ahí. Y yo voy muy confiado 1 hora manejando para allá, 1.5 horas, 2 horas, y de repente Waze dice, usted ha llegado a su destino. Y yo miro alrededor y veo lo que puse aquí, pero ese no es el nombre del edificio que yo venía. Yo no veo ese edificio por ningún lado por aquí. Qué triste será para aquellos que pensaban que estaban yendo por el camino correcto, pero que lamentablemente nunca experimentaron un arrepentimiento verdadero. Y terminen, como nos advierte este versículo, en la muerte. El arrepentimiento verdadero va a estar siempre acompañado, va a estar siempre evidenciado por un cambio de dirección. No es que seamos perfectos, pero la idea es que día tras día, poco a poco, el balance de nuestro andar, el balance de nuestro caminar debería ser de que, óyeme, estoy más cerca de mi Señor. Una tercera evidencia que podemos encontrar en este texto es un cambio de acción, y lo podemos apreciar ahí mismo en el versículo 9. La tercera evidencia, ya hemos visto este cambio de pensamiento, cómo vosotros nos recibisteis, y el apóstol Pablo se enfoca en la manera en que ellos recibieron la palabra de Dios. Este cambio de dirección, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Pero ahora nosotros podemos ver para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí nosotros entonces lo que podemos apreciar es cómo Pablo, los de Macedonia, los de Acaya, estaban identificando, era visible para ellos que estas personas no solamente en su mente se habían arrepentido, no solamente de boca se habían arrepentido, sino que en sus hechos, sus acciones, su servicio, su vida ahora estaba dedicada al Señor. Note que dice que ya ellos no estaban sirviendo a los ídolos, sino que ahora ellos están sirviendo al Dios vivo y verdadero. En esta misma carta, a partir del capítulo 4, nosotros podemos identificar cómo el apóstol Pablo le llama a ellos a reflejar en su vida, a mostrar en su vida que realmente cómo ellos deberían estar viviendo. Y la idea de servir al Dios vivo es una idea de una sumisión voluntaria a la voluntad de Dios, y esto va a ser una evidencia de un verdadero arrepentimiento. En el capítulo 4, versículo 2, el apóstol les llama a que vivan en santidad, que se aparten de la fornicación. Algunos comentaristas
identifican cómo esto de la fornicación muchas veces estaba asociado a la misma idolatría. Pero el apóstol Pablo está diciendo, miren, ahora ustedes que se han arrepentido, que han recibido la palabra de Dios, que están yendo a la dirección de Dios, ahora en su vida, en su día a día, en su manera de adorar, debe evidenciarse por una vida de santidad, donde ya no están siguiendo las costumbres de la idolatría pagana. Y no solamente esto, sino en sentido general, esta santidad, dice porque, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En otras palabras, una persona que se ha arrepentido verdaderamente es una persona que ahora entiende que debe someterse a la voluntad de Dios. Una de las cosas que escuchamos en los últimos sermones es que el arrepentimiento debe ser un estilo de vida o es un arrepentimiento continuo en la vida del creyente. Lo que significa entonces que continuamente yo voy a estar exponiéndome a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que mi manera de pensar, mi manera de ver el mundo, mi manera de enfrentar los problemas esté informada por la palabra de Dios, de forma tal que yo pueda conocer cuál es la voluntad de Dios. Además de la santificación, además de apartarse de fornicación, en el versículo 9 les habla acerca del amor fraternal. Y él dice, mira, ustedes no tienen necesidad de que yo les vuelva a hablar de esto, pero abunden más y más en esto del amor fraternal. En vez de estar pensando de manera egoísta, piensen en sus hermanos, piensen en los demás. Tengan en cuenta las necesidades de los demás. Capítulo 4, versículo 13, habla de cómo ahora su esperanza debía estar colocada en Dios. Y es interesante que aún este sentido de ansiedad, de aflicción, de turbación que ellos podrían tener con respecto a aquellos que habían muerto, el Señor quiere que se sometan a la voluntad de Dios poniendo su esperanza en Dios. Porque ¿qué es el Evangelio al final de cuentas? El Evangelio es que por medio de Cristo Jesús nosotros somos librados de la condenación del pecado, del castigo del pecado, de esa muerte eterna. Y por medio del Evangelio nosotros podemos tener esperanza de vida eterna porque Cristo resucitó. Y a eso es que el apóstol Pablo aquí se está dirigiendo, llevándolos a recordar la esperanza que tiene el creyente por causa del Señor Jesucristo. En el capítulo 5 nosotros encontramos lo que un comentarista llama las órdenes permanentes del Evangelio. Si usted va conmigo allí a 1 Tesalonicenses 5, versículo 16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El creyente en su vida debe estar manifestando, independientemente de cuál sea la situación, está este llamado, que es el versículo más corto del Nuevo Testamento. Muchos piensan que es Jesús lloró, pero realmente en el original el versículo más corto es este que está en el versículo 16, que dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Un mandato, un imperativo aquí de parte del Señor. Y qué triste es, hermanos, que muchas veces nosotros como cristianos, arrepentidos, que hemos dicho que creemos la palabra de Dios y que tenemos la esperanza de reunirnos con Dios y de que por la gracia de Dios nos hemos reconciliado con Dios. Qué triste es que muchas veces nosotros tenemos siempre una cara tristona, un semblante medio apagado. Y sí es verdad que hay situaciones que nos apagan, sí es verdad que hay situaciones que nos entristecen. Pero el Señor nos llama a nosotros de manera muy clara aquí a que debemos estar siempre gozosos. No dice alegres, no dice necesariamente felices. No, este gozo trasciende esa emoción que pudiera ser momentánea y que pudiera ser basada por las circunstancias. No, este es un gozo especial. ¿Por qué?
Porque como termina diciendo el versículo 18, esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Cuál es la clave? En Cristo Jesús. Porque tú y yo estamos en Cristo Jesús, porque nos hemos reconciliado con Dios. Ahora es posible para nosotros estar siempre gozosos. Y si en medio de aflicción, en medio de tribulación, orad sin cesar y dad gracias en todo. Es decir, que por cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier ocasión, en todo momento, nosotros debemos estar regocijándonos, nosotros debemos estar orando, mostrando nuestra dependencia del Señor. Nosotros debemos dar gracias en todo. Y una vez más, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo nosotros podemos evidenciar este gozo, esta gratitud, esta dependencia en el Señor? Una vez más, es porque estamos en Cristo Jesús. Una evidencia entonces de que nos hemos arrepentido verdaderamente es que hay un cambio en nuestras acciones, en nuestro diario vivir. Y por último, una última evidencia que este texto nos presenta es un cambio en nuestros deseos, un cambio en nuestros deseos, en nuestros anhelos. Dice allí el versículo 10, ellos dan reporte de cómo habían recibido la palabra, de cómo se habían convertido de los ídolos a Dios, pero también con el propósito, número uno, de servir al Dios vivo y verdadero, y también con esta instrucción de esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una de las cosas que el apóstol Pablo a menudo comparte en sus cartas, aquí en Tito capítulo 2, versículo 13 también, está esta invitación a nosotros vivir no para el día a día, sino a nosotros vivir con la eternidad presente. Esta esperanza que tiene el pueblo de Dios, que tienen aquellos que se han arrepentido, la esperanza única para nosotros está radicada en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al final de cuentas, hermanos, todo esto se va. Todo esto va a desaparecer. Nosotros, si el Señor no viene antes, nosotros mismos también vamos a partir de aquí. Y sin embargo, ¿cuánto nosotros, cada uno de nosotros, luchamos con los placeres, los deleites de este mundo? ¿Cuánto nosotros luchamos por aferrarnos a las cosas materiales? Eso es una lucha día tras día. Y por eso es que el arrepentimiento verdadero empieza con nosotros recibir la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios actúe poderosamente en nosotros, de forma tal que nos permita estar bien enfocados en cuál debe ser mi esperanza, cuál debe ser mi deseo, cuál debe ser mi deleite. Mi deleite debe estar en el Señor Jesucristo, en su venida. Por eso Mateo 6, 19 al 21 nos dice lo siguiente, nos advierte lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que tú deseas, lo que tú anhelas, lo que tú atesoras, revela lo que hay en tu corazón. En la medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, eso debe provocar en nuestra mente, en nuestro corazón, que nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deleite sea el Señor Jesucristo, sea el poder disfrutar de su venida, de su presencia. Así que, hermanos, este texto y esta iglesia de Tesalónica nos reta a nosotros. Ellos lo hicieron y eran pecadores igual que tú y que yo. Por lo tanto, vamos a orar al Señor para que en su gracia Él nos permita a nosotros dar estas evidencias. Y termino con estas aplicaciones o pensamientos, reflexiones finales. En primer lugar, hermano, hemos considerado estas 4 evidencias y quizá usted pueda decir, mira, con esta yo no tengo problema.
pero con aquella, wow, qué difícil es para mí realmente enfocarme en la venida del Señor Jesucristo, o qué difícil es para mí realmente enfocarme en someterme a la voluntad de Dios y no seguir mis propios gustos, mis propios impulsos. Bueno, ora al Señor para que tú puedas experimentar cambios de pensamiento, de dirección, de acción, de deseos en tu vida. Pero también es bueno que te hagas estas preguntas en la medida que tú, luchando con algún pecado, el pecado del enojo, el pecado de la ira, el pecado del egoísmo, el pecado, sea cual sea el pecado que usted esté enfrentando. Considere qué pensamiento está dominándote en ese momento. ¿Por qué pensamiento bíblico, por qué palabra de Dios tú deberías reemplazar la forma en la que estás hablando o la forma en la que estás deseando algo? ¿Es la palabra de Dios o es la influencia del mundo que está dominando tus pensamientos? La dirección que lleva tu vida actualmente, ¿te está alejando de Dios o te está acercando a Dios? Y hermanos, esto no es algo que va a ocurrir en automático. No, nosotros no estamos en esas escaleras o en esos pasadizos que aparecen en los aeropuertos, en ese edificio grande, que tú te montas ahí y te lleva de un lugar a otro y tú no tienes que dar un paso. No, no, no. No es en automático. Si nosotros queremos acercarnos al Señor, nosotros tenemos que ubicar bien esa dirección de nuestra vida. Nosotros tenemos que estar conscientes de que no es que, no, le di a aprender ahí a mi vida y se fue por ahí. No, tenemos que poner a Dios como nuestro destino. Tenemos que estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, a buscar intencionalmente que nuestro mayor gozo, nuestro mayor deleite sea nuestro Señor Jesucristo. Quiere el Señor que, al igual que la iglesia en Tesalónica, esta iglesia bautista cristiana, cada uno de nosotros podamos dar evidencia de un verdadero arrepentimiento. Que otros estén hablando, mire, esa gente de la IBC, de la 27, que ya no es la 27, esa gente está dando realmente evidencia de que Jesucristo es el Señor de su vida, de que su mayor gozo, su mayor deleite es el Señor. Puede ser que en esta mañana haya alguna persona que diga, mira, esa no es mi situación, esa no es mi realidad. Bueno, pues la advertencia que la palabra de Dios nos hace, este primer llamado de arrepentimiento, por así decirlo, es a reconocer que nuestros propios caminos nos llevan a la muerte. Y por lo tanto, Dios en su misericordia, en su gracia, nos llama. Vuélvete a mí, arrepiéntete, mira a Cristo, cree en el Señor Jesucristo, Él es el Salvador. Que en esta mañana tú también puedas aceptar este llamado y arrepentirte verdaderamente. Vamos a orar. Padre, gracias damos por tu misericordia, por tu gracia para con nosotros, siendo nosotros rebeldes, pecadores, cada uno de nosotros siguiendo nuestro propio rumbo, nuestra propia dirección, pensando que sabemos lo que nos conviene. Tú en tu gracia, Señor, permitiste y provocaste que alguien nos proclamara, nos avisara, nos diera este mensaje de arrepentimiento. Y nuestra oración, Señor, es que día tras día, ya sea en nuestros pensamientos, en la dirección de nuestra vida, en nuestras acciones, por nuestros deseos, nuestros deleites, nosotros podamos dar evidencia de que realmente, verdaderamente, nos hemos arrepentido y buscamos, Señor, someternos siempre a tu voluntad. En Cristo Jesús oramos esto. Amén. Señor le bendiga, hermano.